hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si alguna manera palpando puedan hallarle. Aún ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, o cultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Gloria a Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y halló a un judío llamado Aquila. Vino de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando salía Timoteo, vinieron. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, es todo, les dijo, sacudiéndose la propia cabeza: yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temerosos de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no tomas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Asia Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Debre y Timoteo de Asia, Tíquico, Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Había mucha lámpara en el aposento alto donde estaba reunido un joven llamado Eutico, que
estaba sentado en las ventanas, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándoles, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comido Pablo largamente hasta ahí. Habló largamente hasta el alba y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de los que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirá tus testimonios cerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando te derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaba su ropa y lanzaba polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iba a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber del cierto la causa por la cual le acusaba a los judíos, se les saltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Principales sacerdotes, cuando al mediodía, hoy rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en la lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es de dar, coces contra el aguijón.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por mí ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que obras a sus ojos, para que se convierta en las tinieblas a la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los satisfactores. Por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiese y se convirtiese a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos viéndome en el templo intentando matarme, pero habiendo obtenido a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, y mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En las Santas Escrituras, acerca de sus hijos, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y porque quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados el ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados de santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvió en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Inexcusable, oh hombre, quien quisiera que sea tú que el juez juzgas, pues lo que a juzgar a otro, de condena de ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios corta lo que practican tales cosas según verdad. Y piensa otros, hombre, tú que juzga a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
o menosprecias la riqueza de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir, pero en donde no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos abundaron mucho más, para que los muchos la gracia y del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, y mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya que muere la muerte, no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en vuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre gloria. 8, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gloria a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Santo sea el Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria sea al Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y continuo dolor en mi corazón,
¿Por qué deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que lo que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún, ni bien ni mal, pero el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque la justicia es por la fe. Dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descendiera al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todo. Es rico para todos, con todos los que te invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicaran si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dijo, espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, haciendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y en todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos os dada, si de la profecía usese conforme a la medida de la fe, así de servicio en servir o en que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, que el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Todo, uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor, tu hermano, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor.